Muy buenas mis queridos artistas y bienvenidos a un nuevo video de acrílico abstracto. Y en este video vamos a hacer una comparación de Floetrol y medium casero con cola blanca. Así que lo que tenemos que hacer es dos vertidos diferentes. Aquí tengo ya mi pintura de 3 colores con Floetrol y aquí tengo mi pintura hecha con medium casero de cola blanca. Así que lo que vamos a hacer es aquí mezclar esta pintura que tiene Floetrol y hacer un vertido y exactamente el mismo con cola blanca para ver cuál es la diferencia en la consistencia, cuál es la diferencia en el brillo y cómo explotan las celdas y si vale la pena invertir en Floetrol o más bien un pouring medium casero con cola blanca. Así que lo primero que tenemos que hacer es mostrar cómo preparamos la pintura. Así que allá vamos. Bueno, pues el Floetrol es un aditivo de pintura para pared. Principalmente se usaba para esto y es a base de agua. Y lo que hacía era que la hacía más fluida para que así pudieras tapar mejor los poros y se extendiera mejor la pintura. Entonces, el resultado fue que al mezclarlo con pintura acrílica de Bellas Artes, como tiene un aglutinante, esto quiere decir que el pigmento no pierde el color. Al hacer las mezclas te quedan los colores bastante brillantes y no pierdes esa consistencia y tienes bastante fluidez. Así que vamos a probarlo. Yo tengo un bote de 1 litro. Les voy a dejar el enlace para que el que quiera comprarlo, donde yo lo compré. Y vamos a probarlo. Bueno, y para preparar la pintura con Floetrol hace falta pintura, agua y Floetrol. Así que vamos a usar una parte, 2 partes y una parte, que es algo bastante sencillo. Así que vamos a poner primero una parte de pintura. De blanco vamos a poner bastante porque va a ser la base de la pintura que hagamos después, donde vamos a poder comparar el Floetrol con el medium casero. Como pueden ver, este bote tiene la entrada bastante grande y no es tan fácil de calcular. Así que yo lo que hago es tener en un bote ya almacenado el Floetrol, en un bote que tenga la boca más pequeña para poder calcular mejor. Y este es el bote y lo que tengo que hacer es una parte de pintura. Ahora poner el doble de Floetrol. Vamos a ponerlo así para que se vea. Tengo que cubrirlo y doblar la cantidad. Se puede ver que es una consistencia blanca, pero a la vez es transparente y no modifica el color de nuestra pintura acrílica. Y ahora lo mismo que pusimos de pintura tendríamos que poner de agua. Así que vamos a ir con cuidado y es esta parte. Y ahora lo que tenemos que hacer es revolverlo bien y realmente usar Floetrol es bastante cómodo y los resultados, llevo 1 mes usándolo y los resultados la verdad es que son buenos. Ahora verán la comparación con un medium casero. Se empieza a notar la fluidez y no tardas demasiado en revolver. Es una ventaja bastante buena que tiene el Floetrol porque se mezcla muy rápido, se mezcla mucho más rápido que otro tipo de mediums. Así que prácticamente tenemos el resultado ya. Puedes ver el hilo que no suelta gotas
Y esto es lo que estamos buscando. Esta es la fluidez que buscamos y tenemos listo nuestro color. Ahora vamos a hacer 2 colores más para después probarlo en el lienzo. Y vamos a usar estos colores, turquesa y ultramarino. Y hacemos la misma operación. Una parte de pintura, aquí no vamos a echar tanto. 2 partes de Floetrol, que sería llenar esto un poco. Más o menos sería así. Y una parte de agua. En este caso vamos a poner 4 cucharadas, que sería más o menos lo que pusimos de pintura. Así. Y tenemos que revolver. Es bastante simple. Y el resultado es genial. Verán cómo se conserva el color. Revuelves un poco. Y aquí tenemos rápidamente la consistencia que deseamos. Y ahora vamos a hacer el mismo proceso, pero con el medium casero de cola blanca. La cola blanca que uso yo es cola blanca vinílica y también es a base de agua. Es decir, que la puedes mezclar con las pinturas acrílicas y con agua. Y las medidas pueden ser las mismas, 1, 2 y 1, o puedes hacer en un recipiente primero cola blanca y agua y guardarlo y después agregarlo a la pintura, pero al final las medidas son las mismas, así que vamos a hacerlo de las 2 maneras. Vamos a poner la pintura aquí. Ya saben que vamos a poner un poco más porque queremos que esta pintura cubra todo el lienzo. Y ahora tenemos que poner el doble de pintura, perdón, el doble de cola blanca. Y casi lo tenemos. Y ahora una parte de agua. En este podemos hacer lo mismo, pasarlo a un recipiente porque la boca es muy grande y a veces es más complicado de calcular. Y ahora una parte de agua. Y revolvemos y vamos a ver cuál es la consistencia y cuál es la diferencia con el Floetrol. Al final vamos a hacer 2 cuadros exactamente iguales con las mismas pinturas, así que va a ser bastante fácil comparar los 2 mediums. Empezamos a tener ya una consistencia bastante buena y tampoco hemos tardado tanto en remover, lo cual es bueno siempre que sea cómodo y que funcione y que no pierda el color, siempre es bueno. Es lo que buscamos de un puro y medium.
Perfecto. Y ahora vamos a hacer el color que nos faltaba. Con el Floetrol hicimos el verde. Y aquí vamos a enseñar el ultramarino. Al final lo vamos a hacer fuera de cámara el otro color para no perder más tiempo. Pero en un lienzo va a ser solo con Floetrol y en el otro solo con cola blanca. Y en este caso, como les dije, aquí tengo 2 partes de cola blanca y una parte de agua. La mezclé, la revolví bien y la dejé que reposara para que subieran las burbujas. Y ahora lo que tendríamos que hacer es, en lugar de 1, 2, 1, como aquí ya tenemos 2 y 1, hacemos 1 y 3 partes de este. Y también es una manera bastante sencilla de ahorrarnos un paso y tener ya listo el medium. Y tenemos que poner el triple, acuérdense. Perfecto. Y vamos a revolver. Y lo importante aquí es ver cuánto pierde el brillo los colores con un medium y cuánto pierden el brillo con otro. Y evidentemente quedarse con el medium que conserve mejor el brillo. Y vamos a colocar también aceite de silicona porque quiero ver cuál es el resultado de la silicona con el Floetrol y con la cola blanca. Y así podemos juzgar pues cuál le gusta más a cada quien. A mí realmente me gusta usar los dos. Hace un mes que estoy usando el Floetrol, pero hay veces que uso también cola blanca. Y la verdad es que los dos me gustan. Pero vamos a hacer la comparación y cada quien va a poder escoger el que más le guste. O hacer una prueba como esta. Y se puede ver que tenemos ya ese hilo que no termina en gotas. Y esto es lo que buscamos. Así que ahora fuera de cámara voy a acabar de hacer los otros 2 colores que faltan y seguimos. Ya tenemos todo listo para hacer nuestro vertido. Vamos a necesitar además aceite de silicona y la pistola de calor. No se olviden que están todos los materiales en la caja de descripción por si no saben dónde obtenerlos. Y lo primero que vamos a hacer es colocar. Estoy pensando que podemos hacer la técnica del vertido directamente para ver las anillas y ver cómo se mezcla una pintura con otra más que un flip cup. Así que sería mezclar aquí la pintura y después hacer un vertido de vaivén arriba y abajo y ver cómo las franjas se van mezclando y cómo se mantiene el brillo o no y cómo se mueve la pintura en el lienzo para ver brillo, fluidez y cómo responde a la silicona. Así que esto es lo que vamos a hacer. Vamos a poner aceite de silicona tanto en Floetrol como en medium casero con cola blanca. Un golpe en cada una, uno y otro. Vemos que saltó un poco. Y vamos a dar 3 vueltas. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Y lo que vamos a hacer es mezclarlo todo en este vaso blanco y lo vamos a hacer en el mismo orden. Primero azul y después el verde.
Y ahora voy a quitar la cuchara. En los dos. Y vamos a colocar el verde encima del azul. Me parece que ya se está mezclando con la silicona y está entrando en el interior del color azul. A ver qué resultado nos da. Y mismo proceso en el medium casero con cola blanca. Bueno, ¿cuál será el resultado? No estoy seguro si quiero vertir así y hacer el vaivén así, o si prefiero hacer un vertido así para que se vea mejor. Tal vez vamos a empezar de aquí hacia aquí para que se vea mejor y después vemos cuál es el resultado. Y empezamos. Vamos a coordinarlos bien. Y adelante y atrás. Bueno, a simple vista podemos ver el brillo de diferentes colores. Vamos a hacer otra línea por aquí. Y vamos a hacer un poco por aquí. Girando. Y aún no hemos terminado. Porque aquí vamos a colocar toda la esquina. Y vamos a hacer lo mismo aquí. Pero quiero acercarme un poco porque quiero que vean la diferencia de brillo que hay de Floetrol y cola blanca. Y estamos usando la misma marca de pintura. Y estamos haciendo el mismo proceso y ya se puede ver las primeras diferencias. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estirar bien la pintura. Vamos a empezar con Floetrol. Casi me voy a poner mejor los guantes. Ahora va a ser muy importante cuando pasemos la pistola de calor ver cuál es el efecto que tienen las celdas. Vamos a pasar la pistola de calor ahora en uno y en otro. Y ahora vamos a estirar y vamos a ver los efectos. Vamos a estirar esta pintura. A un lado, al otro. Vamos a estirarla bien para que se vean muy bien las líneas y que se vea la mezcla de colores y cómo interactúa el Floetrol y cómo interactúan los dos colores entre sí. Hay diferentes técnicas, pero en este caso quería usar esta porque aquí se puede ver muchísimo mejor cómo interactúan los colores entre sí en un vertido un poquito más sencillo, porque al hacer el flip cup realmente se mezclan los colores de una manera que no siempre es similar y la comparación se hace un poquito más complicada. Y ahora vamos a mover
el Puring Medium casero. Vamos a moverlo muy bien hasta esta esquina. No quiero que se desperdicie casi pintura. Ahora vamos a moverlo hasta aquí. Vamos a moverlo hasta abajo. Vemos que le cuesta un poquito más moverse. Sí que se consigue un poco más de fluidez con el Floetrol que con la cola blanca. Pero no es nada feo. No quiere decir que sea un Puring feo ninguno de los dos. Sencillamente es diferente. Y ahora vamos a pasar nuevamente la pistola de calor. Y vamos a ver qué ocurre. Si tenemos alguna celda más. O si vemos que aquí explota algo. Y parece que lo tenemos. Vamos a ver estas líneas tan brillantes. El azul realmente conservó ese brillo. Y en el verde se hicieron unas celdas aquí, pero enormes. Y se fueron estirando. Vemos estas celdas de blanco con verde en medio que quedaron bastante bien. Y aquí se puede ver las rayas. Estas líneas, el blanco realmente conservó muy bien sus cualidades. Y quedó un cuadro bastante bonito y colorido. Y vamos a ver qué ocurrió con el cuadro de Puring Medium casero. El verde prácticamente no se quiso asomar. El azul quedó un poquito más opaco, pero se formaron aquí unas islas muy interesantes de celdas. Las celdas fueron más pequeñas, eso está claro. El blanco no quedó tan brillante y no se mezcló de una manera tan intensa con el azul, pero aún así se formaron unas islas muy muy interesantes. Y es cierto que el verde quedó algo más diluido, pero estas líneas, aunque son muy suaves, quedaron realmente hermosas. Toda esta parte del cuadro quedó muy bien. Miren esta esquina, me encantan estas líneas y cómo vamos avanzando y se empiezan a ver unas celdas. Y me encanta también esta isla pequeña llena de celdas. Y aquí tenemos otra pequeña. Otra más. Son una especie de pequeñas celdas y pequeñas islas y no está tan diferenciada las líneas como con el Floetrol que vemos los colores tan vivos. Y sí que se formaron aquí una especie de celdas bastante vivas y vemos cómo está muy vivo el color verde con Floetrol. En cambio está un poco más apagado con cola blanca, pero si hay algo que me encanta, aunque no brille tanto, es esta zona con cola blanca. Y esta sería la comparación que realmente es muy interesante de usar Floetrol como Puring Medium o usar cola blanca. Si no quieren perderse más de estos videos y comparaciones y trucos, no olviden suscribirse al canal y dar un like y nos vemos en el siguiente video. Un saludo, chao.